Bueno, muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Si ustedes se fijan, en el primer punto dice factorize y es una ecuación cuadrática, es un polinomio cuadrático y lo vamos a poder factorizar de dos maneras. Uno es haciendo la fórmula resolvente y otro es pensando qué dos números multiplicados nos dan el menos 20, ¿sí? Y sumados nos dan menos 1. Entonces, ¿qué dos números multiplicados? Tenemos que pensar A por B, que nos dé menos 20 y A más B nos debería dar menos 1. Entonces, siempre cuando piensan en esto tienen que pensar los números, primero los números que multiplicados dan menos 20. El 1 y el 20, sí, pero no hay una diferencia de 1, ¿sí? Los otros números que multiplicados dan 20 son, por ejemplo, el 4 y el 5. Y el 4 y el 5 sí tienen una diferencia de 1. Ahora, la diferencia tiene que ser negativa, menos 1, con lo cual el mayor de ellos tiene que ser el que es negativo, o sea, el menos 5, y el 4 el positivo. Entonces, menos 5 por 4 nos da menos 20 y menos 5 más 4 nos da menos 1. Bueno, entonces, en ese caso, ¿cómo lo podemos escribir a este polinomio? Lo podemos escribir como x menos 5 por x más 4. O sea, tal cual lo pensamos es como lo escribimos al polinomio. O sea, tal cual pensamos los números menos 5 y 4 positivo, es como los ponemos en la resolución. Si dudan de esto, hay un video, ¿sí?, en la lista de reproducción del canal que es casos de factoreo. Hay un video que es forma práctica de factorizar el polinomio y sería la explicación de esto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la primera parte la tenemos y es que el polinomio factorizado queda como x menos 5 por x más 4. Entonces vamos a escribir x menos 5 por x más 4. Bueno, ese ya está. Luego en el punto 7a y i dice que hay que solucionar la ecuación si la igualamos a 0. O sea, si a esta ecuación la igualamos a 0, ¿cuáles son los valores que hacen que me quede en 0? Entonces, para eso usamos la fórmula factorizada. Si yo a x menos 5 por x más 4 lo igualo a 0, ¿cuáles son los valores que hacen que me dé 0 esta ecuación? Si ustedes se fijan en la primera de los factores, ¿sí?, para que este factor me dé 0 y por ende todo me dé 0, x tendría que ser 5. Si yo hago 5 menos 5, 0. 0 por lo que sea me da 0, ¿sí? Entonces, una de las soluciones es x igual 5 y la otra solución es x igual menos 4. ¿Por qué? Porque menos 4 también, si lo reemplazo, el segundo factor, menos 4 más 4, me da 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que anotan las respuestas del 7i y del 7ii, vamos a pasar a hacer el 7b. Y en el 7b dice que hay que solucionar esta ecuación y hay que mostrar, ¿sí?, show all your working, mostrar todo nuestro trabajo, nuestros pasos, ¿sí?, y llegar a las respuestas con 2 decimal places. Bueno, entonces, para solucionar esa ecuación, lo que vamos a hacer es buscar con la fórmula resolvente el x1 y el x2, ¿sí? Entonces, A es 3, B es menos 2 y C es menos 2. Entonces vamos a hacer las dos raíces.
La fórmula resolvente nos sirve, por un lado, para factorizar un polinomio, pero también para sacar los valores de x para que ese polinomio dé 0, ¿sí? A los cuales llamamos raíces. Entonces, menos b, menos 2, más menos, raíz de b al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, y por c, que es menos 2. Todo sobre 2 por 3. Fíjense que yo me tomé el trabajo de anotar todo con todos los datos, ¿sí? Y la idea es, ahora como no tengo mucho espacio, bueno, me voy a saltear algunos pasos, pero la idea es que ustedes vayan anotando todos los pasos por esta palabrita que dice acá. Cuando le dice show while you're working, es que tienen que mostrar todos los pasos, ¿sí? Yo me voy a saltear algunos, tampoco es que me voy a saltear todo, pero porque no tengo mucho espacio acá, ¿sí? Bueno, entonces, x1 y x2 son iguales a menos 2, o sea, nos queda 2 positivo, más menos, raíz de el b al cuadrado que nos da 4, menos 4 por 3 y por menos 2. Si hacemos menos 4 por 3, nos da 12, por menos 2 nos da 24 y nos queda 24 en positivo, ¿sí? Todo sobre 2 por 3 que nos da 6. Entonces, por un lado, tenemos el x1, que es 2 más raíz de 28 sobre 6, y el x2, que es 2 menos raíz de 28 sobre 6, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos por un lado el x1, que cuando hacemos las cuentas nos queda 1,215, ¿sí? Y como no dice two decimal places, vamos a poner 1,22, porque el 1,215, ¿sí? Lo redondeamos a 1,22. Y el otro que nos da menos 0.548, o sea que lo vamos a dejar en menos 0.55. ¿Sí? Que se note acá. Voy a poner con este lápiz porque no se me nota el punto. Bueno, eso es un punto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí hicimos el B. Vamos entonces ahora a hacer el C. Muy bien. Y en este punto C tenemos y es igual a m al cuadrado menos 4n cuadrado. Y el primer paso que nos piden es que factoricemos la expresión, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos una diferencia de cuadrados, con lo cual nos va a quedar, por un lado, m más 2n por m menos 2n. ¿Sí? Muy bien. Luego hay que encontrar el valor de y cuando m vale 4.4 y n 2.8. O sea que lo que vamos a hacer es 4.4 al cuadrado menos 4 por 2.8 al cuadrado. Y esto sin problema lo hacemos en la calculadora. Entonces 4.4 al cuadrado menos 4 por 2.8 al cuadrado. Y obtenemos menos 12. Resultado, menos 12. Por supuesto, estos chicos háganlo ustedes lo más solitos posible y van mirando lo que no terminan de entender conmigo, ¿sí? Y si quieren verificando las respuestas. Bueno, en el I dice que m es 2x más 3 y n es x menos 1 y encontrar la forma más sencilla de y en términos de x y en the simplest form, en la forma más sencilla, ¿sí? Entonces,
Si tenemos que hallar el I, nos dice que M es 2X más 3 y tenemos que hallar Y, ¿no? La fórmula Y que tenemos acá, ¿sí? Pero reemplazada con el M 2X más 3 y el N X menos 1. Entonces, ¿qué haremos? 2X más 3 al cuadrado menos 4 por X menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y tenemos un cuadrado de binomio y luego 4 por otro cuadrado de binomio. Entonces, primer término al cuadrado más el duplo del primero por el segundo, o sea, 2 por 2x por 3. 2 por 2x, 4x. 4x por 3, 12x. Más el segundo al cuadrado, o sea, nos queda 9. Menos 4 por el primero al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, o sea, 2 por x por menos 1, que nos da menos 2x, más menos 1 al cuadrado, que nos queda 1. Entonces, y es igual a 4x cuadrado más 12x más 9 menos 4x cuadrado más 8x menos 4. Muy bien, entonces vamos a cancelar los términos que se pueden cancelar, el x cuadrado y el x cuadrado, ¿sí? Y nos queda 12x más 8x, o sea que nos queda 20x, y más 9 menos 4 nos queda más 5. ¿Sí? Entonces, en este punto tenemos que y es igual a 20x más 5. Y igual 20x más 5. Y seguimos con la cuarta parte. Muy bien, esta cuarta parte lo que dice es que hay que hallar n como the subject of the formula, o sea, a n lo vamos a despejar, ¿sí?, en la fórmula. Este tema en particular es más de álgebra 2, ¿sí? Pero bueno, lo voy a hacer, sepan que lo vamos a ver en más detalle un poquito más adelante. Entonces, ¿qué sería? Tenemos que despejar la n, o sea que a y le vamos a restar m al cuadrado, ¿sí? Entonces nos queda menos 4n cuadrado. Luego vamos a dividido menos 4, o sea, y dividido menos 4. Entonces nos queda el n cuadrado. Tengan en cuenta que negativo en el denominador no se suele dejar, o sea que vamos a poner menos y más m al cuadrado sobre 4. Cambiamos los signos del numerador. Y el cuadrado lo hacemos raíz, pero teniendo en cuenta que nos queda módulo. Entonces nos queda que n es igual a más menos raíz de m al cuadrado menos y. Cambié el orden porque normalmente se pone al positivo delante y al negativo detrás, sobre 4. Igualmente, si lo llegaran a dejar como menos y más m cuadrado es lo mismo, ¿eh? Y ahí tenemos despejada la ecuación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al punto D. Bueno, y si ustedes se fijan en el D, lo primero que nos dice es que esta expresión, que es m cuarta menos 16n cuarta, puede escribirse como m cuadrado menos k por n cuadrado, o m cuadrado más k por n cuadrado. O sea, esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, el m cuarta menos 16n cuarta lo podemos escribir como m al cuadrado menos 4n cuadrado y por m al cuadrado más 4n cuadrado, siendo k, ¿sí?, el k del cual hablan acá, igual a 4, ¿sí? Y luego en el i pide que factoricemos al máximo la expresión. Entonces, si ustedes se fijan,
esta expresión no es exactamente igual a la que teníamos, sino que dice m cuarta por n menos 16n quinta. Entonces, si yo tengo m cuarta por n menos 16n quinta, lo primero que vamos a hacer es, si ustedes recuerdan los casos de factoreo, es sacar factor común. Entonces tenemos n por m cuarta menos 16n cuarta. Acá era cuarta, no sé si lo dije bien o no en el anterior. Bueno, estamos en este entonces. M cuarta menos 16n cuarta. Ese justamente m cuarta menos 16n cuarta que vemos acá, ¿sí? Se puede decir que factorizado queda así, ¿sí? Pues es una diferencia de cuadrados, esto que está acá. Entonces, es lo que vamos a poner. N por m cuadrado menos 4n cuadrado. Y voy a poner primero el de más y después el de menos, ya se van a dar cuenta por qué. M cuadrado menos 4n cuadrado. Bien, ahora, si ustedes se fijan, este segundo que está acá, el m cuadrado menos 4n cuadrado también es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Así que vamos a escribirlo como tal. Entonces tenemos n por m cuadrado más 4n cuadrado, que no es una diferencia de cuadrados, así que no se va a poder factorizar. Pero acá sí tenemos m más 2n por m menos 2n. Y ahora sí, terminamos con todo este ejercicio habiendo factorizado el d y i. Bueno, seguimos adelante con otros ejercicios. Bueno, en este tipo de ejercicios es muy importante que leamos los datos, que interpretemos bien la figura, ¿sí? Dice AD es x más 6, DC es x más 2 y x más 1 es la altura, ¿sí? De este triángulo. Y nos dice que el área es de 40 centímetros cuadrados. Bueno, hay que llegar en el II a mostrar, y es muy importante, nos está diciendo que mostremos que se da esta ecuación. Entonces, cuando nos dicen mostrar esta ecuación, ¿sí? Tenemos que ver qué datos nos dieron, porque con esos datos es que vamos a llegar a esta ecuación. Y si ustedes se fijan, los datos que nos dan es estos lados, la base, la altura y el área. ¿Y qué relación tienen la base, la altura y el área? Que base por altura dividido 2 es el área, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir, como nos piden show, lo que vamos a hacer es mostrar todos los pasos de esto. O sea, lo primero es, el área es igual a base por altura. Entonces, el área es igual a la base, que es x más 6 más x más 2 por altura y dividido 2. Entonces, tenemos esto, esta primera parte va entre paréntesis, porque si no, nos quedaría x más 6 más esto por altura, y es todo, ¿sí? O sea, toda la base ahí por la altura, ¿sí? Entonces, el área es igual a la base, que es x más x, o sea, 2x. Los paréntesis que había puesto eran para mostrar los diferentes lados, el AD y el DC, ¿sí? Pero ahora ya los podemos sacar. 2x más 8 por la altura, que es x más 1, todo dividido 2. Entonces, vamos a hacer la doble distributiva. El área es igual a 2x por x, 2x cuadrado. 2x por 1, 2x. Pasamos al 8. 8 por x, 8x, y 8 por 1, que nos da 8. Todo sobre 2. Podemos igualar ya el área era, decía 40. O sea, tenemos que 40 es igual a 2x cuadrado
más 10x más 8, ¿sí? Todo sobre 2. Pero ese sobre 2 podemos ponerlo como por 2, ¿sí? Entonces tenemos que 80 es igual a 2x cuadrado más 10x más 8. Y podemos, como si ustedes se fijan en la ecuación a la cual tenemos que llegar, está igualada a 0, vamos a igualar a 0 también acá. Tenemos 0 es igual a 2x cuadrado más 10x menos 8, mejor dicho, más 8 menos 80 nos queda menos 72. Muy bien. Y si ustedes se fijan, estamos teniendo justo el doble de cada uno de los términos que debíamos tener, porque decía x cuadrado en vez de 2x cuadrado, más 5x en vez de 10x y menos 36 en vez de menos 72. Entonces vamos a aplicar lo que vimos en el video anterior, que es dividir ambos términos de la igualdad por 2. Entonces vamos a escribir 0 dividido 2 es igual a 2x cuadrado más 10x menos 72 también dividido 2. Entonces tenemos 0 dividido 2 es 0. 2x cuadrado dividido 2 es x cuadrado, pues este es el denominador común a todos, más 5x menos 36. Y ahí llegamos a la igualdad a la cual teníamos que llegar. Bien, luego nos pide que tenemos que resolver la ecuación, ¿sí? Solve the equation, y luego calcular la longitud del BC, una vez que tengamos el valor de la X, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar por ahí, por pensar cómo resolver esta ecuación. Y bueno, podemos hacer la fórmula resolvente, pero como justamente esta ecuación tiene un 1 como A, ¿sí? Podemos pensar, si acá tenemos un 1, podemos pensar es que dos números multiplicados nos dan menos 36 y sumados nos dan 5, ¿sí? Eso sí se les ocurre, si no con la fórmula resolvente también van a poder. Entonces, si pensamos que dos números multiplicados nos dan 36, vamos pensando 1 por 36, 2 por 18, 4 por 9. 4 por 9, ¿sí? Si ustedes piensan en el 4 y en el 9, son dos números que multiplicados nos dan 36 y que tienen una diferencia de 5. Entonces, tenemos que pensar que la diferencia es de 5 positiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos números va a ser el negativo? Porque, por otro lado, nos dice que es menos 36 multiplicación. Entonces, el número positivo, si nos da positiva la suma de los dos, tiene que ser el 9 y el negativo el 4. A ver, entonces, si escribimos x más 9 por x menos 4, ¿sí? Son dos números. Estos son menos. Son dos números que multiplicados nos dan menos 36 y que sumados nos dan 5. Entonces, esto es factorizada la expresión. Pero en realidad nosotros lo que queríamos era solucionar, pues nos dice solve. Cuando nos pide solve no es factorize, sino que es encontrar la solución de la ecuación. O sea, encontrar que x nos resuelve la ecuación. Entonces, ahí tenemos que pensar cuáles son los valores de x que nos hacen 0 esta ecuación. Y pensamos que uno puede ser el menos 9 y el otro va a ser el 4. ¿Sí? Si hubiésemos hecho la fórmula resolvente directamente, x1 nos daba 4 y el x2 menos 9 o viceversa, en lo mismo cuál es cuál, ¿no? Pero hubiese pasado eso. Y ahora, teniendo estos dos valores, ¿sí? El menos 9 y el 4, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para calcular la longitud de BC. BC, ¿sí? BC es esta longitud que está acá, ¿sí? Entonces, esta es la hipotenusa. Para eso necesitamos el valor de la altura y el valor de este lado. Si nosotros reemplazamos el menos 9, nos queda menos 9 más 2 menos 7. No puede ser un valor menos 7 por una longitud, con lo cual el menos 9 no puede ser solución, ¿sí? El que va a ser solución va a ser el 4. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el 4 en cada uno de los lados y vamos a usar el teorema de Pitágoras
para poder solucionar esta ecuación. Entonces, el lado x más 2 nos va a quedar 4 más 2, 6, ¿sí? 6 acá, y 4 más 1, 5. Entonces, 6 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 36 más 25 es igual a la hipotenusa al cuadrado, o la raíz de 36 más 25, ¿sí? Nos va a dar la solución. Entonces, tenemos 5 y 6, 11, tenemos la raíz de 61, ¿sí? Y esa raíz de 61 la vamos a calcular con una cifra aproximada. Y nos va a dar 7.81. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos con el 8A. Ahora vamos a pasar a resolver el 8B. Muy bien. En esta parte B nos dice que Amira toma 9 horas 25 minutos para completar una caminata, ¿sí? Y dice que hay que mostrar, ¿sí? Show, que estas 2 horas 25 minutos se pueden escribir como 113 sobre 12 partes de hora, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar que tenemos que lograr una fracción con estos 9 horas 25 minutos, tenemos que lograr una fracción, ¿sí? O sea que, una fracción de hora. Entonces, primero que vamos a hacer es pensar qué parte de una hora son los 25 minutos. Si una hora son 60 minutos, 25 minutos, ¿qué parte de hora es? Y bueno, es una hora por 25 dividido 60, o sea que ¿qué parte de hora es? Son 25 sobre 60 partes de hora, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, una vez que tenemos a estos 25 minutos pasados ahora, vamos a sumar 9 horas más 25 sobre 60 partes de hora, ¿sí? Entonces, 9 lo ponemos todo con el mismo denominador, nos queda 540 más 25 sobre 60. Eso nos da 565 sobre 60. Y si lo simplificamos, nos queda 113 sobre 12. ¿Sí? Tengan en cuenta que yo no tengo lugar para ir yendo para abajo, pero la idea es que ustedes lo hagan ordenado hacia abajo a esto. ¿Sí? Muy bien. Vamos al punto 2. En esta parte nos dice que ella camina 3y más 2 kilómetros, o sea, esto es distancia, a 3 kilómetros por hora, y luego camina y más 4 kilómetros a 2 kilómetros por hora, ¿sí? Y nos habla del tiempo total. Tenemos que llegar a que el tiempo total es esta fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué datos nos dan? Los datos que nos dan son que camina a 3 kilómetros por hora esta distancia, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar esto? Bueno, a ver, si pueden, intenten hacerlo ustedes solos, ¿sí? Sabiendo que 3 kilómetros hace en una hora. Entonces, esta cantidad de kilómetros, ¿en cuánto tiempo? Luego hacen lo mismo con el otro y suman los tiempos. Bueno, eso es lo que voy a hacer yo ahora para los que no terminaron de entender cómo hacerlo. Para pensar en el tiempo 1. El tiempo 1 está relacionado con la velocidad que toma en la parte 1 del recorrido, ¿sí? El tiempo 1 es si ella va a 3 kilómetros en una hora, ¿sí? A los 3y más 2 kilómetros los va a hacer en ese tiempo 1, ¿sí? Yendo a 3 kilómetros por hora. Entonces, este tiempo 1, ¿cómo lo podemos hallar? Siempre acá se forma una proporción,
3y más 2 por 1 hora dividido 3, o sea, 3y más 2 por hora dividido 3. Recuerden que estos eran también kilómetros, con lo cual se podían simplificar. Pueden no escribirlos también, ¿sí? Entonces este es el tiempo 1. De forma similar hacemos el tiempo 2. Fíjense de hacerlo ustedes y si no lo miran conmigo. La segunda parte va a 2 kilómetros por hora y hace y más 4 kilómetros en ese tiempo 2. O sea que el tiempo 2 es y más 4 por 1 hora dividido 2. Si sumamos el tiempo 1 y el tiempo 2, o sea, 3y más 2 sobre 3 más y más 4 sobre 2, se supone que tenemos el tiempo total, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para poder sumar vamos a tener que sacar denominador común. Entonces vamos a multiplicar el primero por 2 y el segundo por 3, porque el denominador es el 6. Entonces, fijémonos cómo nos queda. 6y más 4 más 3y más 12 sobre 6. ¿Sí? Y ahí llegamos a lo que teníamos que llegar, porque 6y más 3y nos da 9y, y 4 más 12 nos dan 16, todo sobre 6. Y es lo que nos decía, a lo que nos decía que teníamos que llegar. ¿Sí? Muy bien. Voy a borrar esto y así podemos continuar. En este ejercicio I tenemos que resolver la ecuación. Es tan sencillo como igualar y, bueno, resolver. O sea, nosotros tenemos 9y más 16 sobre 6 es igual a 113 sobre 12, ¿sí? Podemos multiplicar por 6 y por 6, ¿sí? Simplificamos los 6 y entonces nos queda 113 por 6. Y por otro lado, multiplicamos por 12 y por 12 y nos queda 12 por 9y más 16. ¿Sí? Bueno, entonces, si hacemos 12 por 9 nos da 108, y más 16 por 12, vamos a poner directamente el resultado, que nos da 192. 192 es igual a 113 por 6, que da 678. Entonces tenemos 108, y es igual a 678 menos 192. Tenemos 486, o sea que y es 486 dividido 108, que nos da 4.5. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y en el último ejercicio que tenemos acá, en el IB, ¿sí? Dice que hay que calcular la velocidad promedio. Y la velocidad promedio es tiempo total. La velocidad va a ser tiempo total dividido, espacio total dividido tiempo total. O sea, distancia total dividido tiempo total. ¿Sí? Bueno, y la distancia total es la distancia que recorre al comienzo más la distancia que recorre luego, ¿sí? Ahora, estas dos distancias, o sea, distancia 1 más distancia 2, las tenemos que reemplazar con el y 4.5. O sea, la distancia 1, voy a poner acá arriba así no se nos mezcla. La distancia 1 es 3 por 4.5 más 2, ¿sí? Entonces, nos queda 3 por 4.5 más 2, 15.5. 15.5. Y la distancia 2 sería
4.5 más 4, o sea, 8.5. Entonces, tenemos distancia 1 y distancia 2. Si la sumamos, nos da 24, o sea que la velocidad promedio sería 24, distancia 1 más distancia 2, sobre el tiempo total que nos decían que era 113 sobre 12. ¿Sí? Ya habíamos llegado a eso. Si hacemos esta cuenta, hacemos 24 dividido 113 sobre 12, obtenemos 2.58 548, perdón, 548, de infinitas cifras, y lo vamos a redondear siempre a tres cifras significativas, o sea, 2.55, ¿sí? Si no nos dicen lo contrario, las cifras en general se redondean con tres cifras significativas. Bueno, muy bien, espero que lo hayan entendido. Ahora seguiremos con otro video haciendo los dos últimos ejercicios.